hay algunas ecuaciones diferenciales que a pesar de que no son exactas, uno puede encontrar un factor integrante en la forma diferencial que no solamente dependa de X o de Y como es el clásico que usted ha visto en la literatura. Bueno, particularmente cuando la ecuación diferencial es de esta forma, es decir, aparece la función dependiendo de un factor de xy y una g que depende de xy, entonces hay una estrategia que es proponer un factor integrante de esta forma para poder resolverla y hacerla exacta. Eh, Básicamente existen dos ejemplos. En la guía yo puse dos. Uno que es cuando la ecuación es una ecuación homogénea, la que aparece acá, que también el factor integrante depende de dos variables y puede ser determinado. Y este es el segundo ejemplo clásico en la literatura. Entonces nosotros vamos a resolver este ejemplo, ¿sí? Que tiene la forma de la propuesta, es decir, una función que depende del factor xy en ambos lados, multiplicado por x y el primero multiplicado por y. Entonces vamos a proponer lo que aparece acá para el factor integrante y resolver la ecuación. Entonces debemos proponer, ¿cierto? Ver que el factor integrante va a ser de la forma 1 partido por el xy, ¿cierto? Y este que vendría siendo nuestro f de x, y de xy, y este de acá el g de xy. Entonces, como es la diferencia de los dos, entonces nos va a quedar 2xy más 1, ¿cierto? Menos 1 más 2xy menos x cubo y cubo. ¿Sí? Se van estos dos términos, ¿cierto? Entonces y el 1 también. El menos con el menos da más, así que nos queda que el factor integrante va a ser de la forma 1 partido por x a la cuarta por y a la cuarta. ¿Sí? Así que lo vamos a multiplicar ahora en la ecuación. Entonces nos va a quedar el factor, ¿cierto? Que es 1 partido por x a la cuarta y a la cuarta. El y por 2x más 1. Esto es de x más el 1 partido por x a la cuarta y a la cuarta. Entonces por x por 1 más 2xy menos x cubo y cubo, eso es de igual 0. ¿Sí? Si desarrollamos un poco los términos, ¿cierto? Este y acá nos va a dar un 3 y acá el x también nos va a dar un 3. Entonces nos va a quedar que el término sería 2, ¿cierto? Partido por x al cubo por y cuadrado más 1 partido por x a la cuarta y cubo, eso es de x, más este segundo término que si multiplicamos, ¿cierto? Nos va a quedar 1 partido por x cubo y a la cuarta más 2 partido por x cuadrado y al cubo menos 1 partido por y, eso es de igual 0. ¿Sí? Cuando a este le podemos llamar un n barra de x, y este de acá un n barra de x, ¿sí?
Entonces ahora lo que nos resta es ver que al multiplicar esa ecuación por el factor integrante nos quede exacta, lo que significa calcular, ¿cierto?, dm barra con respecto a y. Luego que esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Y si la derivamos con respecto a y, entonces va a quedar el 2 partido por x cubo, que es constante. Esto ustedes lo pueden ver como unida a la menos 2. Así que va a quedar menos por 2 partido por i a la 3. ¿Cierto? Más 1 partido por x a la cuarta. Y este, si usted lo quiere ver como unida a la menos 3, nos va a quedar por menos 3, ¿cierto?, partido por i a la cuarta. Así como el de n con respecto a x, que sería este término. Entonces nos va a quedar, con respecto a x, va a quedar 1 partido por i a la cuarta. El x a la menos 3, que nos quedaría un menos 3 por x a la cuarta, ¿sí?, más 2 partido por i cubo, y el x a la menos 2, que sería menos 2 partido por x al cubo, y más 0, porque la derivada con respecto a x me va a dar 0 este término. Acá están estos dos, ¿cierto?, ahí están esos dos. Por lo tanto, uno tiene ahí que cumple el criterio de exactitud, que dm en de i es lo mismo que dm en de x. Bien, vamos a copiar la ecuación de nuevo. Básicamente el m barra, que es, lo voy a escribir acá, que es 2 partido por x al cubo por i cuadrado, más el 1 x a la cuarta y cubo, y el n de x, y, que viene siendo 1 partido por x al cubo y a la cuarta, x cuadrado y cubo, menos 1 partido por x. ¿Sí? Esto ya no nos sirve. Entonces, en la ecuación original, no hay que olvidar que el m, este es de la derivada parcial de la función que estamos buscando con respecto a x, y el n es la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Sí? Por lo tanto, cualquiera de las dos podemos trabajar para tratar de encontrar esta f. Particularmente si empezamos con esta, entonces nosotros vamos a tener que f de x, y va a ser la integral, ¿cierto?, de 2x al cubo y cuadrado, más 1 partido por x a la cuarta y cubo, eso en dx, más una g clásica que depende de y. Luego que uno está integrando con respecto a x, si yo hago la derivada parcial, este es 0 con respecto a x, entonces puede haber una función que dependa de y. Entonces si integramos con respecto a x, el y es constante, entonces acá va a quedar 2 partido por i cuadrado, y la integral del x a la menos 3, que sería x a la menos 2 partido por menos 2, más de nuevo el 1 partido por i cubo, y el x a la menos 4, que si lo integramos le sumamos 1, nos queda, ¿cierto?, x a la menos 3 dividido por menos 3, más esta g que depende de y. ¿Sí? Así que por el lado de integrar con respecto a x, tenemos que esta función que estamos buscando va a ser menos 1 partido por x cuadrado y cuadrado, menos 1 partido por 3 x al cubo y cubo, más g de y.
Entonces la estrategia para encontrar el GDI es que como el n es una derivada parcial con respecto a y, es tomar esta función, derivarla con respecto a y igualarla al n, que es el que tenemos acá. Entonces lo voy a escribir aquí en medio. Vamos a derivar parcialmente esta con respecto a y. Entonces nos va a quedar que de f con respecto a y, el x acá es constante, por lo tanto queda ese menos 1 partido por x cuadrado. Esto es unidad a menos 2. Así que la derivada nos va a quedar menos 2 partido por y al cubo. Menos, estamos derivando con respecto a y, así que va a quedar el 1 partido por 3x cubo. Esto es como unidad a la menos 3, así que va a quedar menos 3 por y a la 4. Más la derivada con respecto a y, que ahí no es total, no es parcial, sino que es total y nos queda solo g' de y. A su vez, esto es igual a n, por lo tanto lo igualamos a 1 partido por x al cubo y a la cuarta, más 2x cuadrado y cubo, menos 1 partido por y. Esto lo voy a dejar anotadito acá. Sí, porque lo necesitamos para después reemplazarla acá. Entonces, si usted observa, vamos súper bien porque finalmente lo que nos quedó es, bueno, este 3 se va con S a ambos lados, porque este es menos por menos da más, así que está con el mismo signo, así que esos dos se van. Y este es 2 partido por x cuadrado y cubo, que es lo mismo. Así que de ahí lo que tenemos es que g' de y va a ser menos 1 partido por y. Así que esto ya no nos sirve. Vamos a limpiar un poquito. Entonces, vamos a dejar acá lo que tenemos. El g' de y igual menos 1 partido por y. Y f de x, y igual a menos 1 partido x cuadrado y cuadrado, menos 1 partido por 3 x cubo y cubo, más g de y. Así que estamos listos, porque de acá, si la derivada es menos 1 partido por y, entonces este g de y va a ser menos logaritmo natural de y más alguna constante. ¿Ya? Entonces estamos, porque ahí entonces la función que estábamos buscando es menos 1 partido por x cuadrado y cuadrado menos 1 partido por 3 x cubo y cubo menos logaritmo natural de y más 0. Pero como el diferencial que estamos buscando es 0, entonces acá la función, este gradiente que proviene de un gradiente, es constante. Así que nosotros esto deberíamos igualarlo a algún k con k en r. Así que finalmente esto lo podemos escribir así. Lo podemos escribir como 1 partido por x cuadrado y cuadrado menos 1 partido por 3 x cubo y cubo más el logaritmo natural de 1 partido por y, si pasamos el menos acá arriba, igual alguna constante, llamémosle c barra, con c barra perteneciente a los reales. Y esa es la solución de mi ecuación.